Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche de viernes vamos a conversar sobre diferentes temáticas con nuestro invitado. Y es que esta semana, como ustedes recordarán, el día martes puntualmente nos estuvieron acompañando en esta su entrevista abogados defensores de dos exfuncionarios, por supuesto en el caso denominado Diego de Holguín. Y el día miércoles nos acompañaron dos empresarios representantes de diferentes rutas del transporte público de pasajeros. Esta noche, para homologar la visita, invitamos a un ministro, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, para hablar con relación a la construcción de paso a desnivel, funcionamiento del Citran y también investigación del caso Diego de Holguín, cómo funciona, cómo va, qué es lo que se espera. Con gusto, esa es nuestra propuesta de esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Ministro, Sergio, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. igualmente, saludando con usted a la teleaudiencia. Feliz Día del Padre, ya que acaba de pasar esta semana, pero igual es importante por sus dos hijos, hija y hijo, 21 y 11 años respectivamente, para que se dé cuenta que la prensa siempre está pendiente de todos. Y 9, por favor. Y 9, perfecto. Señores, arrancamos rápidamente saludando a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Pequeñas ilusiones. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, arrancamos, señores, con imágenes que nos facilita producción de precisamente las expectativas que se tienen en la construcción de pasos a multinivel. Quiero arrancar con esta pregunta, el redondel que conocemos todos los salvadoreños como Naciones Unidas. Ministro, con estas imágenes que ciertamente pueden a cualquier persona, a cualquier salvadoreño ilusionar de cómo es que se estaría proyectando esta obra arquitectónica, esta joya para muchos. Quiero arrancar con la primera pregunta. ¿Cuál es el costo de esta obra y para cuándo se espera que esté concluida? Bueno, el costo de la obra es de $17 millones. No es un paso doble nivel, es un paso elevado multinivel. Son 4 niveles, como pudieron observar, viniendo de el norte sobre la Jerusalén. Es un paso deprimido que posteriormente se transforma en un túnel. Y luego se hace otro paso elevado por encima del que ya está. Entonces se completan los 4 niveles. Ahí el problema que tenemos es que usted va desde las 6:30 de la mañana hasta media mañana, al mediodía y en la tarde,
Allí es un embotellamiento terrible permanentemente. Y son más de 43.000 vehículos diarios, se espera dentro de varios años 53.000, y crece exponencialmente. De lo que se trata es de resolver eso, de resolver de una vez por todas. Por supuesto que esto es un conjunto de obras, pero ese nudo lo vamos a resolver. Ahora, yo recuerdo, ministro, que en diferentes oportunidades de las cuales usted nos ha acompañado, usted ha adelantado, ha advertido que estas diferentes obras vienen en un acto de encadenamiento, precisamente con la Monseñor Romero, y que va a dar a la calle que tradicionalmente nosotros la conocemos como Los Chorros, es decir, para que de una u otra forma pueda tener algún tipo de salida al parque vehicular creciente día a día. Bueno, es todo un tema. Este es un plan maestro dentro de la política integrada de movilidad, de infraestructura, transporte y puertos. Es decir, de lo que estamos tratando de contribuir es de avanzar hacia la movilidad efectiva de la población y hacia la movilidad efectiva de la cadena de suministros, de la economía, de los productos. Ambas cosas para que el país pueda dar un salto a la competitividad y al bienestar de la gente en este campo. Entonces se trata de un plan maestro. Esto viene desde Acajutla, donde estamos renovando todo el corredor logístico, aquí a conectar a Los Chorros. En Los Chorros vamos a pasar la siguiente etapa, que vamos a hacer una pequeña ampliación en algunos tramos y a construir las bahías. Luego vamos a trabajar en la zona del Boulevard Sur, y también los dos pasos a nivel, el de las Naciones Unidas y el del redondel Masferrer, dentro de otros. Pero es un conjunto. Hemos iniciado ya la construcción de un bulevar, por ejemplo, de 4 carriles, de Cárcel de Mujeres, pasando por Soyapango hacia Ciudad Delgado. De tal suerte que es un conjunto de obras, porque la solución no es una obra, sino es un plan maestro de conectividad. Ok, ministro, le preguntaba, ¿cuánto tiempo más o menos se ha franqueado para que llegue a la culminación de la obra? Bueno, esto es con base al diseño, al plan de obras y en base a un contrato. Esto no lo determina, no es una decisión discrecional del ministro de Obras Públicas. Okay. Por supuesto, nosotros siempre le solicitamos a las empresas que nos hagan el esfuerzo de entregar un poco antes del plazo contractual, pero según el contrato, la finalización tendría que ser en marzo del 2016, es decir, marzo del próximo año. Estamos comenzando a mediados de este año, que ya está arrancando la obra, y en marzo del 2016 la empresa estaría llamada a entregar la obra. Por supuesto que para nosotros el tiempo es importante, pero al final de cuentas es igualmente o más importante la calidad de obras. Recuerde que para traer inversión, por ejemplo, generadora de empleo, nosotros estamos compitiendo con los distintos países de América Latina. Ahí tiene usted, hace 15 días se presentó el informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial, y en lo que se refiere a infraestructura de carreteras, El Salvador aparece como el tercer país más competitivo en calidad de carreteras a escala latinoamericana, junto a Chile, a Panamá y El Salvador. Por supuesto, los demás países están haciendo lo suyo, y aquí la faena apenas está comenzando. Ok, quiero que nos giremos rápidamente. Acá tengo imágenes que nos presenta producción, precisamente del paso a multinivel que usted planteaba en el redondel Masferrer. Cuénteme un poquito de esto, por favor. Bueno, aquí usted está viendo un paso peatonal. Debo agregar algo. No solo se trata de hacer obra estratégica para el paso de la maquinaria, como usted ve allí, allí ve usted el túnel. Nosotros vamos de los peatones también, ¿no? Sí. De lo que se trata también es de la accesibilidad universal, cumplir esas normas técnicas universalmente exigidas, que son las de accesibilidad universal para las personas que presentan alguna discapacidad, pero también para todos nuestros muchachos que andan en bicicleta, que se transportan en bicicleta hacia los colegios, o aquellos muchachos que en lugar de andar en acciones de violencia, se dedican al ciclismo, al deporte. Pero también esta es una alternativa de transporte limpio. Bueno, esta es la obra que ya se está iniciando. Si usted se acerca al redondel de Naciones Unidas, la obra ha comenzado.
Esto que estamos viendo en este momento es el llamado redondel de la Bandera o redondel de Masferrer. Ahí puede apreciar usted los pasos peatonales o ciclopeatonales que tienen que cumplir las normas de accesibilidad urbana, porque igual derecho tienen las personas que presentan alguna discapacidad. ¿Cuál es el plan contingencial que los conductores van a tener como vías alternas? Bueno, justamente las autoridades competentes en el tema, el día de ayer presentaron su primer informe al país y a la prensa. La Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Transporte, pero también la Subdirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la empresa han presentado ya, vías alternas. Justamente por eso es importante el haber rehabilitado de esa manera la carretera Santa Tecla, que ahora es una moderna carretera. Está el Boulevard Sur hacia el Boulevard Orden de Malta en Santa Elena, y está también el Boulevard Monseñor Romero, que son rutas alternativas. Pero además debo informar y debo advertir, según el contrato, no deberá suspenderse el tráfico por esa zona. Lo que se ha autorizado son restricciones al tráfico, pero no interrupciones totales. Por consiguiente, el contratista, la empresa constructora, hará todos sus esfuerzos para trabajar de tal suerte de no hacer interrupciones totales. ¿Aún en la nocturnidad? ¿Aún en días festivos? Aún así, y aún en días laborales. La empresa va a colaborar con la ciudadanía, pero también necesitamos nosotros, los que nos movemos en vehículos, colaborar con la empresa para que esto pueda funcionar. Seguramente muchos salvadoreños, ministro, que nos están observando como todas las noches, se harán esta pregunta. Ministro, la obra que se tiene hoy por hoy establecida va a ser una obra perdurable en el tiempo, y le explico por qué esta pregunta. Y es que en el pasado, usted no me dejará mentir, cómo se hicieron el paso a desnivel, si se puede llamar de esta forma, del Hermano Lejano, y luego se derrumbó una parte y se volvió a construir, porque se decía que el dibujo que se había realizado no había sido el conveniente. El tema es que eso implicó mucha plata para los bolsillos de los salvadoreños. Sí, esa era una vieja praxis, pero quiero contarle que cuando usted hace un diseño, usted contrata a una empresa y usted no puede pagar 2 o 3 veces. Todo eso es auditado por la Corte de Cuentas y se tiene que rendir cuentas. En este caso, ya está hecho el diseño y la empresa contratista acepta el diseño. Si hay alguna modificación que en el camino se hace necesaria, eso tiene que ser consultado a las direcciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas y también del FOVIAL. Rápidamente, antes de irme a una pausa, ¿qué otros pasos a desnivel tienen proyectados aparte de estos dos que nos acaba de comentar? Bueno, en lo inmediato estos dos, pero se está trabajando para avanzar en el diseño del paso del Rancho Navarra, ¿verdad? Eso se acaba de terminar en la zona norte, en la ruta binacional con Honduras, troncal del norte, longitudinal del norte, que es una suerte de canal seco. Así debe operar bajo criterios precisamente logísticos para ganar mayor velocidad en el movimiento de la cadena de suministro y ver si contribuimos a disminuir los costos de producción de las empresas, porque esto al final impacta en el costo del producto final, en la factura final a los ciudadanos, a los consumidores. Ya se terminó ahí en Chalatenango el paso doble nivel y se está terminando el bypass. Debo decir que hay otras necesidades, por ejemplo en la zona de cárcel de mujeres es necesario otro, o el del Árbol de la Paz. Ese es el otro nudo terrible. Esas son grandes inversiones, pero para hacer grandes soluciones. Perfecto, vamos a la primera pausa, señores, en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos en este segundo segmento conversando con el señor Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Abordemos un poquito el tema del Citrans.
Y es que el miércoles de esta semana, como ya había adelantado al inicio de esta entrevista, conversamos con diferentes empresarios de algunas rutas del transporte público de pasajeros. Me gustaría conocer un poquito desde la perspectiva del gobierno, ministro, qué cambios se han propuesto para mejorar el servicio del SITRANS, particularmente en obras complementarias dentro del Boulevard del Ejército, donde hoy por hoy se desempeña este bus articulado. Bueno, debo advertir que hemos entrado a la segunda etapa, que es una etapa de desarrollo progresivo. Se va a integrar muy probablemente a principios de septiembre una flota de 30 autobuses más, y posteriormente, según lo hablado con los inversores de la Volvo y de la Marco Polo, se estará incorporando probablemente unos 20 vehículos más articulados mensualmente, hasta llegar a unos 200 para comenzar a satisfacer de mejor manera la demanda, porque si hablamos de entonces habrá allí, digamos, adecuaciones, pero propias del desarrollo. El total de movilizados hasta ahora en el SITRANS es de 1.500.900 personas. En la prueba piloto se movilizaron 750.000 salvadoreños en la prueba piloto, y casi 600.000 en esta. Hay un dato muy importante sobre la confianza de la población usuaria. Hasta hace 2 días, 318.000 salvadoreños habían adquirido ya su tarjeta para el uso del sistema integrado de transporte metropolitano. 318.000 salvadoreños. Por supuesto que en esta etapa continúan obras complementarias. Si usted va de Cárcel de Mujeres hacia Soyapango, usted verá que ahí se está haciendo una autopista de 4 carriles. O sea, los 2 carriles que ha ocupado el SITRANS en esta etapa se le devuelven a la población. En la paralela que viene de Ilopango sería, pasando por Soyapango, hacia la Juan Bertis en Ciudad Delgado. La gente le llama la calle de agua caliente, así que la adecuación ya comenzó. Incluso creo que ya desde hace como 2 días se está usando 3 carriles que ya hay en un segmento. Ok, ¿se van a cambiar en alguna medida la ubicación de las estaciones? ¿Se van a continuar con el carril especial que llega hasta la zona del médico quirúrgico? Bueno, el SITRANS 1 en su desarrollo es un proyecto que fue anunciado desde el principio, desde San Martín hasta El Salvador del Mundo. En su primera etapa, en la primera etapa piloto, era de Soyapango hacia la zona del MQ, de Metro Sur, ¿verdad? Una vez que inicia la segunda etapa, entonces los buses Padrón llegan hasta El Salvador del Mundo, pero avanzada esta etapa, los buses Padrón se extenderán hasta San Martín, porque el carril segregado nada más es para que lo utilicen los buses oruga, los autobuses articulados. El resto de autobuses está habilitado para transitar en las calzadas ordinarias de la ciudad. Perfecto. Ministro, cuando estábamos compartiendo las imágenes de los pasos a multinivel, tanto del Redondel Maferrer como precisamente la zona esta que conocemos nosotros como de Multiplaza, veíamos nosotros pasos determinados para los peatones, y eso me lleva a la otra pregunta, porque yo me recuerdo que en algún momento se tenían proyectadas dentro del SITRANS pasarelas. ¿Qué pasó con la construcción de estas? No, precisamente nosotros anunciamos que en la primera etapa se producía un modelo de pasarelas, y en esta segunda etapa se van a construir algunas pasarelas en zonas hospitalarias, en la zona hospitalaria del Seguro Social, y aquí en la zona del Exal. Lo que pasa es que la zona del Exal en estos días comienza a remodelarse. Sí, viene una remodelación, esta es de las obras complementarias, viene una remodelación también en la zona antes de llegar
Paseo Independencia. Ok, con relación a la tarifa de este proyecto denominado Citran, tuvimos los salvadoreños precisamente la noticia de que esta iba a costar 35 centavos de dólar. Una de las primeras preguntas es si se va a mantener en el tiempo, y la segunda, obviamente estamos viendo que el barril del crudo está fluctuantemente y en ascenso meteórico. Pero esto me lleva a la otra pregunta adicional, porque los empresarios que nos acompañaron esta semana decían, el Citran no puede sobrevivir con 35 centavos de dólar, y lo que nos están llevando no es a sostener el Citran como un proyecto populista, sino que a acabarnos a nosotros como empresarios. ¿Qué les diría? Bueno, yo lo invitaría a que usted conversara no solo con los empresarios, con el grupito que ha intentado sabotear el Citran desde el principio, sino que hable con los empresarios. Lo he hecho. Ah, bueno, que están. Quiero decirle algo, y esto sí, claramente. Lo que sucede es que hubo estudios de la unidad de empresarios que arrojaban, por decirlo así, unos costos. Pero hubo estudios de un consorcio de compañías consultoras, eran 3, ¿verdad? Muy de cerca seguidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, que también nos dio asistencia en esa dirección. Entonces, lo que sucede que cuando se trabaja el modelo financiero y se cruza con el modelo operativo, entonces resulta que a nosotros nos da un costo y a los empresarios les da otro costo. Por cierto que no era muy distante, pero en economías de escala 1 centavo hace la diferencia. Entonces, eso le informábamos nosotros al país y a la prensa, que era necesario esa aproximación, y no se trata de un negociado. Aquí son ecuaciones financieras, son ratios financieras justamente que se tenían. Y además una prueba, como hubo aproximación pero no hubo coincidencia, ¿cómo se resuelve eso aquí en cualquier país del mundo? En una prueba piloto, donde usted ya sobre el terreno y en la praxis, usted determina cuánto es el costo por unidad, por kilómetro, por viaje, etcétera, y de acuerdo a las cadencias y velocidades. Eso se hizo, y entonces digamos, se encontró la verdadera verdad, es decir, se ha hecho la prueba, justamente es racional y necesaria desde ese punto. Una vez que se tenía eso, entonces nosotros podíamos determinar una tarifa, buscar un acuerdo con los empresarios, tutelando algunos principios. Un principio es el de la sostenibilidad. Ese principio es importante para el país, también para los empresarios, la sostenibilidad. Pero hay otro principio importante, la accesibilidad. La accesibilidad, que sea al alcance del bolsillo ciudadano. Porque si hubiéramos estado en el mercantilismo que teníamos antes, era como ellos decían, 90 centavos o $1. Así hubiera sido con los gobiernos de arena. Hoy ellos dicen que 35 centavos es populismo y que eso no garantiza la sostenibilidad. Lo que quiero decirle, nosotros estamos para defender el bolsillo de los ciudadanos, pero también estamos para tutelar proyectos serios que aseguren la sostenibilidad. Entonces, los principios son sostenibilidad, accesibilidad, innovación, o sea, mejoramiento constante de las unidades. O sea que no solo se trata de eso, sino que las unidades irán mejorando en el camino. Le pongo un ejemplo. Tiene que irse incorporando los motores de última generación. Ya en el nuevo sistema no podemos aceptar los viejos motores cancerígenos que queman 5.000 unidades de azufre por millón. Originalmente, hace 2 años, los motores de punta solo quemaban 500, no 5.000, pero ahora hay unos que solo queman 50. Entonces, los que se están introduciendo son los más avanzados que hay ahora en el planeta. Entonces, nosotros queremos eso para el país, y todo eso ha entrado dentro de las ecuaciones financieras. Perfecto. Ministro, hablando de las unidades y del cuidado, vimos nosotros los salvadoreños, por supuesto, por teleprensa y las diferentes emisiones, donde manifestaciones de veteranos de guerras en 2 ocasiones han generado la pinta de unidades del Citran, incluso ataques con piedras hacia las unidades. Si se puede cuantificar en términos monetarios,
¿de cuánto podríamos estar hablando? Bueno, debo decirle que el CITRAMS es un proyecto que representa una apuesta al futuro. Lo que estamos tratando es de adelantar el futuro. El Salvador tiene, si en Alemania, en México, en Chile, en Brasil, esto existe, nuestro país y nuestra ciudadanía tiene derecho a eso. Eso ha sido atacado desde el principio. Lo execraron verbalmente y del CITRAMS se ha dicho cualquier barbaridad. Yo creo que no ha habido mayor campaña, una de las campañas más atroces ha sido contra el CITRAMS. Pero ahora el ataque ya no solo es verbal, es físico. Pero hay que ser justo en esto. El día de ayer yo recibí una llamada de un representante de este grupo de desmovilizados y lo que me decía, mira, nosotros sí es cierto, hemos pintado, pero no somos los que estamos atacando las unidades. O sea, los que están atacando ¿Hay infiltrados? Y rompiendo las unidades, no son ellos, sino que es otro tipo de delincuentes que está tratando de sabotear este proyecto que es de país. Y con esto no solo se le hace un daño al gobierno, sino que se le está intentando hacer un daño a la ciudadanía. ¿Con qué objetivo estos delincuentes? ¿Quién los está patrocinando? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿No se ha investigado? Mire, al Ministerio de Obras Públicas, que no es el ente llamado a hacer las investigaciones, yo no puedo entrar en la elucubración en esto. Lo cierto es que sí hay agresiones continuas a esto, pero de cualquier manera, si nosotros consideramos que este es un proyecto de país y tenemos la convicción que es algo correcto, nosotros nos vamos a mantener y no vamos a permitir que se descarrile un proyecto de país. Ok, transportistas han señalado que no se oponen al proyecto del CITRAMS, pero que denunciaron que el sistema se impone a diferentes rutas ya existentes. Incluso han ido un poco más allá, que si Sube le quiere comprar las unidades, que perfectamente se sientan a negociar con ellos. Bueno, mire, cuando se trata de ofertas y negocios entre particulares, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Si ahora el grupo de empresarios que objetaba al CITRAMS cree en el CITRAMS y quieren apoyar, pero es una cosa entre particulares, así que yo allí preferiría no opinar sobre eso. Perfecto, señores, hacemos la segunda pausa comercial en 8 en punto. Quédese con nosotros, volvemos en segundos. Estamos de regreso, señores. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Estamos de regreso, ministro. Vamos a tratar de exprimir al máximo el tiempo y por supuesto a usted también, para conocer todos los conceptos que en algún momento usted tiene bajo la ponderación del caso denominado en su momento Diego de Holguín. Esta semana, cuando me acompañaron dos abogados defensores de dos exfuncionarios, yo traía a colación nuevamente frases que usted ha esbozado acá en diferentes oportunidades de las cuales usted nos ha acompañado. Y una de ellas es, cuando usted va al órgano jurisdiccional a las diferentes diligencias y usted pregunta, cuando el juez así le da la oportunidad de que usted emita juicio de valor, ¿dónde están los responsables? No los veo acá en la sala de audiencias. ¿Está complacido hasta este momento con las personas que se han llevado al banquillo de los acusados, ministro? Mire, esto es ante todo una prueba para la justicia, para el sistema judicial. Una de las pruebas de si va a prevalecer la justicia o la impunidad. No es al Ministerio de Obras Públicas al que le corresponde ejercer justicia. Nosotros hicimos lo que nos correspondía. Nosotros presentamos el aviso ampliamente documentado el 24 de mayo del 2010. Los hechos vienen del 2005, estamos en el 2015. 10 años es suficiente para impartir justicia, me parece a mí. En algún momento se declaró alguna detención, pero no hay detenciones
como es usual, cuando se trata de Juan Pueblo, sí va a Mariona, pero cuando se trata de ciertos elementos que tienen poder o relaciones con el poder, no van a Mariona, sino a Miami, al Hospital de la Mujer. En esa oportunidad ellos me facilitaron una auditoría de la Corte de Cuentas donde establecían claramente que en aquel entonces el ministro era el señor Gutiérrez. ¿Sigue siendo el gran ausente en todo esto? Bueno, ciertamente hubo 2 periodos, ¿verdad?, de 2 ministros en ese momento, y eso está debidamente documentados. También las anomalías que había en cada uno de los momentos, y es precisamente el fiscal general de la República quien determina la tipificación de los delitos que va a someter ante el juzgado, que en este caso es el quinto de paz, o sea que es una jueza de instrucción. Y bueno, se programó la audiencia la primera vez, se frustró. Se programó la primera audiencia, o sea, la audiencia preliminar, o sea, porque juicio no hay. Se frustró, la tercera vez también fue abortado, y la cuarta vez también. Pero bueno, al final se montó la audiencia preliminar, y ciertamente, como usted dice, al final de la audiencia, pues sí, el tribunal me convocó, me invitó como institución víctima, digamos, a presentar nuestros puntos de vista. Por supuesto que quien representa ahí los intereses de la sociedad y el Estado es el equipo de fiscales dirigidos por el señor fiscal general de la República. Y aún no se sabe si esto va a juicio o no. Sí, estamos esperando el 31 de agosto, fecha fatal, de la cual fatal es un término que ocupamos los abogados, porque ese día se va a vertir la información de esto. Ministro, la defensa del ex ministro Jorge Nieto y del viceministro Cifrido Ochoa dijeron tener conocimiento que el Boulevard Diego de Holguín se construyó sobre terrenos de la familia dueña y que no se realizó por parte de la cartera de la cual usted dignamente representa las acciones legales correspondientes, como por ejemplo la expropiación, entre otras acciones legales. Mire, no sé a qué se refieren ellos y a quién había que expropiar. ¿Hay que expropiar qué? ¿A los que se llevaron el dinero o a quién? Yo quisiera que explicaran eso. Miren, esto hay que ser muy serios. Cuando nosotros llegamos, nosotros solicitamos, dada que ya el escándalo nos lo habían heredado, nosotros solicitamos a la Corte de Cuentas de aquella época que hiciera una auditoría preventiva. Pero como había que seguir posteriormente, le solicitamos que observara a través de una auditoría concurrente, y después ellos por obligación constitucional tenían que hacer la auditoría posterior. Yo no sé a qué se refieren con la familia Dueñas. Lo que sí quiero decirles a ellos es que el diseño que dejaron fue reformado, porque fuimos advertidos que si se hacía ese diseño, la Corte de Cuentas nos iba a observar. Así que, señores, eso no se hizo así como ustedes lo dejaron. Y por cierto, yo escuché que uno de ellos, un defensor de los, alguien relacionado con uno de los imputados, en el momento al final que nos cita el tribunal, antes de que asistiera su servidor, lo que dijeron es lo de siempre: miren, esto va a politizar. Aquí el asunto es, preguntémosle a la ciudadanía, el ministro que presentó el aviso y que conoce esto, ¿debía ser escuchado o no? Parece que les molestó mucho y dijeron que eso se podía o se estaba politizando. Yo respecto a eso quiero decir muy claro: no hay nada más político que la corrupción de los políticos. No hay nada más político que la corrupción de los funcionarios públicos, de los que toman decisiones políticas y que corrompen la administración pública. Eso es lo más político. Lo que sucede es que aquí es como cuando un cazador va a cazar con sus sabuesos a la selva, mata a un ciervo, a un cervatillo, y entonces es un gran deportista, un gran héroe.
pero si el cervatillo lo golpea en el camino, entonces el animalito es salvaje. Aquí lo que ha terminado siempre es que el denunciante termina denunciado. Esa ha sido la historia del pasado. Es una historia con la que tenemos que romper. Así que si ellos tienen una observación sobre mi actuación, con gusto lo conversamos. Ok, ministro, señalaron esto y lo voy a leer articuladamente, porque el error cometido por el gobierno de El Salvador rompió el contrato llave en mano, aseguraron, y originó que el contratista no pudiera realizar los contratos de acuerdo a la licitación. Esto le daba derecho a demandar al gobierno, tal como en el caso del Chaparral. De hecho, lo mencionaron. Si las intenciones del contratista hubieran sido de aprovecharse, ¿no creen alguna medida, se esbozaron ellos, que hubieran sido ese precisamente el camino? Es decir, esto fue lo que utilizaron ellos en defensa del señor Jorge Nieto, que salió precisamente para tratar de evitar que el contratista se embolsara 7 millones de dólares, porque luego le cambiaron el diseño del cual usted hacía referencia. Pero mire, yo creo que en río revuelto, ganancia de los corruptos. Esta es la historia de muchos de nuestros países. Lo que hay que decir aquí muy claramente, que cuando su servidor llegó allí, había condenas, o sea, sentencias condenatorias acumuladas por 39 millones de dólares a las anteriores administraciones, y al final, ¿quién es que tenía que pagar? Los que cometieron esos actos condenables, porque fueron condenados, esos 39 millones, o los ciudadanos. El día de ayer fui a la Asamblea Legislativa a presentar mi memoria de labores. Yo le voy a dar a usted una copia, si me lo permite. Por favor. Y debo decirle algo. Yo recibí deudas por sentencias condenatorias a anteriores titulares por valor de 39 millones acumulados. Pero eso nunca fue gran noticia, ni escándalo, ni nada. Pero debo decirle, llevamos 6 años, señores, a los que hicieron esa declaración, 6 años en el Ministerio de Obras Públicas, con 0 juicios, 0 juicios, 0 sentencias condenatorias de laudos arbitrales contra este servidor, 0. Es decir, que usted que me mira, hermano ciudadano y ciudadana, no ha tenido ni va a tener que pagar ni un centavo por un acto anómalo cometido por su servidor. Y también 0 denuncias de corrupción. Otro de los temas que ellos mencionaron, ministro, es que usted había declarado en diferentes oportunidades que los diferentes medios que hubo un defalco y estafa al Estado salvadoreño por más de 60 millones de dólares, en monto superior a este por parte del contratista. Decían ellos que cómo era posible si el Estado no desembolsó al contratista una cantidad que no supera los 18 millones de dólares. Sí, yo creo que siempre cuando los que cometen estos actos tratan de confundir a la ciudadanía. El ministro de Obras Públicas no ha imputado delitos porque no nos corresponde, señores. Llevé más de 23,000 folios de información debidamente certificados, hay cerca de 155 testigos, a pesar de que uno de los testigos principales huyó uno de los cómplices lo sacaron para Canadá. Así que no, lo que sí puedo decir, lo que sí he dicho, para que quede muy claro, es que lo que producto de anteriores administraciones, lo que le ha costado al país es 63 millones de dólares, 63.3 millones de dólares. Eso incluye lo que pagaron por el tramo 1, más de 30 millones de dólares, lo que pagaron del tramo 2, que dejaron abandonado, inconcluso, 19.7 millones, y solo en ese caso 13 millones de laudos perdidos, eran cerca de 18 millones, porque parecía un negocio. Yo llegué a tiempo de interrumpir una condena de casi 6 millones de dólares para los ciudadanos. Ese costo, señores, es de 63 millones de dólares, 63.3. Eso no incluye lo que nosotros administramos, donde el costo de lo que nosotros tuvimos por los 3 contratos, 2 de construcción y 1 de supervisión, es de 31 millones de dólares. Okay. Eso he dicho. Así que quiero decirles, quien ha formulado, ha tipificado los delitos es el señor fiscal general de la República. Así que yo sí creo, además debo decirle, en los casos de corrupción,
Cuando un dinero pasa de unas manos a otras, de un banco a otro, etcétera, eso se llama lavado de dólares. Lavado en todos los delitos de corrupción, porque no solo se lava los dineros sucios provenientes del narcotráfico, sino también se lavan los dineros infames provenientes de la corrupción. ¿Sería el mismo caso del presidente Sí, Flores, lavado de dinero? Bueno, parece que ese delito, porque esos son los delitos que hacen extraditables a los funcionarios cuando usan bancos americanos. Curiosamente, a veces ese delito no se imputa, porque al imputar ese delito, probablemente se vuelven extraditables. No estoy hablando solo del caso Diego de Holguín, pero cuando la cleptocracia lava los millones, los pasa de una cuenta a otra, de un banco a otro, eso se llama lavado. Yo fui uno de los que formulamos la ley contra el lavado y allí ha quedado absolutamente tipificado. Aquí la gran lucha es o dignidad o corrupción, o justicia o impunidad. Perfecto. Nosotros tenemos que escoger y hemos escogido el lado de la justicia. Ok, nosotros escogemos ahorita irnos a pausa. Volvemos, señor. Estamos de regreso, ya no hay tiempo para más, ministro. Un placer que nos haya acompañado de esta su casa. Bueno, Gracias. Muchas gracias y espero que hablemos un día de esto, de la presentación de la memoria de labores, porque hay que rendir cuenta a la ciudadanía. Muchas gracias y muy buenas noches. Con gusto. Señores, pasen muy buenas noches. Será hasta el día lunes. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.